Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 30 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Tal y como estaba previsto, Nicolás Maduro se adjudicó el domingo a primera hora de la madrugada la victoria en las elecciones presidenciales venezolanas. Compareció en público exultante, asegurando que su candidatura había obtenido el 51,2% de los votos frente al 44,1% del opositor Edmundo González Urrutia. Unos porcentajes difíciles de creer, ya que todas las encuestas daban una victoria muy holgada, de entre 20 y 30 puntos para la oposición. Fueron los opositores los primeros en reaccionar, acusando al gobierno de haber perpetrado un fraude electoral masivo. El propio González Urrutia lo resumió a través de la red social X con un breve mensaje que decía: «Los resultados son inocultables, el país eligió un cambio en paz». La oposición tenía acceso en aquel momento a aproximadamente un tercio de las actas y el resultado era revelador. Una victoria arrolladora de su candidatura con el 70% de los votos. Se daba la circunstancia, además, de que incluso en áreas en las que el chavismo siempre tuvo mucho predicamento, también ganaba la oposición. El anuncio de los resultados era la gota que colmaba el vaso tras una jornada electoral que estuvo plagada de incidentes en los centros de votación. Hubo tiroteos, coacciones, bloqueos de colegios electorales y falsificación de votos. Antes de eso, la campaña electoral vino marcada por las declaraciones altisonantes de Nicolás Maduro, que amenazó con un baño de sangre si la oposición ganaba las elecciones. Tras anunciar los resultados y consumarse el fraude, los caraqueños salieron a la calle a hacer sonar sus cacerolas. Los líderes opositores rechazaron de plano los resultados y exigieron las actas, acusando al régimen de haber realizado un fraude grosero, a lo que el gobierno respondió calificando esa acusación de película de la extrema derecha. En el extranjero, entre tanto, casi nadie, a excepción de los aliados más cercanos del chavismo, se cree los resultados. Estados Unidos y la Unión Europea han exigido transparencia, algo que también han hecho algunos gobiernos americanos. Otros, como el argentino, han adelantado que no reconocerán los resultados anunciados por Maduro. Pero lo más llamativo de todo es que significados líderes de la izquierda hispanoamericana, como Gabriel Boric, presidente de Chile, se descolgó manifestando que, y esto es textual, el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable. La situación en estos momentos es de tensa espera y nadie sabe qué es lo que va a pasar. La oposición ha anticipado ya que se movilizará contra el fraude, mientras que el gobierno se muestra dispuesto a reprimir cualquier tipo de manifestación en su contra. Como ya sucedió en otros momentos en los que el régimen chavista se encontraba contra las cuerdas, lo más probable es que veamos cómo las protestas, si es que se producen, se ahogan en sangre y detenciones arbitrarias. A Maduro le preocupa, sin duda, lo que digan de él fuera, pero le preocupa mucho más perder el poder. Entre una cosa y la otra, entre quedar bien de cara a la galería e imponer su criterio por la fuerza, escogerá siempre lo segundo. Él y la mafia que manda en Venezuela han demostrado en muchas ocasiones hasta dónde están dispuestos a llegar. Esta vez no debería ser diferente. Poco después de la medianoche del lunes, tan solo 6 horas de hecho, después del cierre de los colegios electorales, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el CNE, controlado directamente por el gobierno, anunció los primeros resultados electorales en Venezuela. A mí, sinceramente, me sorprendió la rapidez, porque por lo general el recuento en Venezuela suele llevar algo más de tiempo. El hecho es que me pilló dormido, yo estoy en Europa, no lo olvidemos, y me desayuné con esta noticia. El programa de ayer lunes, como bien sabéis, lo hice junto a Rubén Arranz y hablamos de Venezuela, más concretamente de ciertos aliados del régimen chavista como José Luis Rodríguez Zapatero.
La razón por la cual hablamos de ese tema y no de las elecciones propiamente dichas era que desconocíamos a la hora que grabamos los resultados y yo intuía que la cosa iba para largo, a pesar de que los colegios habían cerrado ya cuando grabamos, pero no conocíamos resultados y descontábamos que íbamos a tardar muchas horas en saberlos. De hecho, no tenía muy claro del todo que hoy pudiese hacer el programa con resultados en la mano. Bien, pues los resultados los tengo. Estos resultados, si queréis poner comillas a la palabra resultados, pues me parecería bien porque yo también se las he puesto. Los resultados que tenemos provenientes del Consejo Nacional Electoral no se los cree nadie. No se los cree, de hecho, tal y como os he comentado en la introducción, ni Gabriel Boric, presidente de Chile, y como bien sabéis, uno de los líderes de la nueva izquierda hispanoamericana más conocidos. Creo que con decir eso ya está dicho todo. No hace falta que vaya mucho más allá. Si Gabriel Boric, que es un tipo francamente de izquierdas, y creo que decir lo contrario sería faltar a la verdad, ha dicho lo que ha dicho, os he leído el tuit entero que colocó en X poco después de que se anunciasen estos resultados. Si he dicho eso, significa que se creen los resultados los muy pero que muy maduristas, los muy chavistas y los que viven del régimen, porque ha sido todo, desde el principio, desde la misma campaña electoral hasta el final, hasta el propio recuento, ha sido todo irregular. Pero bueno, dicho esto, vayamos con los resultados. Según el CNE, Nicolás Maduro ha ganado las elecciones con el 51, lo tengo aquí, 51,2% de los votos, frente al 44,2% de Edmundo González Urrutia. Estos datos no son definitivos, son todavía provisionales, pero prácticamente definitivos. Esos votos totales se traducirían, según ha dicho el gobierno venezolano, en algo más de 5 millones de votos para Nicolás Maduro y unos 4,5 millones de votos para González Urrutia. Boric ha dicho ya que los resultados son difícilmente creíbles y la verdad está en lo cierto. No es que sean difíciles de creer, como ha dicho Boric, es que es imposible creer que esos sean los resultados de las elecciones venezolanas. No digo más. Las encuestas de intención de voto, que se han ido elaborando a lo largo del último mes, daban una ventaja al candidato opositor de entre 25 y 30 puntos. La más baja, como os comentaba aquí en la contracrónica la semana pasada, o no sé si lo dije en la contra de este domingo, era la distancia más baja que había entre los dos candidatos. Era una encuesta que le daba una ventaja de 20 puntos. 20 puntos, la más baja. En algunas teníamos 30, 35 puntos de distancia. Bien, con estas encuestas en la mano, no es la primera vez que hablo de las elecciones venezolanas. Empecé a hacerlo hace casi un mes, el día 4 de julio, y desde entonces he hecho algunos programas e incluso una a la contra en vídeo que hice este mismo fin de semana. Vamos, que el tema lo he seguido lo suficiente como para poder hablar con cierta autoridad. No es que hubiese encuestas que daban la victoria a un candidato, en este caso al opositor, a Urrutia, a González Urrutia, y otras encuestas que diesen la victoria a Nicolás Maduro. No es que fuesen empatados, no es que el margen fuese muy estrecho entre un candidato y otro, como sucede en muchísimas elecciones, no, en absoluto. Aquí lo que teníamos era que González Urrutia obtendría en torno a un 55-60% de los votos. En algunas encuestas incluso iban más allá y se iban al 65%, frente al 25-30% de los votos. Esto promediando las encuestas. En algunas incluso bajaba más y se iba al 20%. Comentaba el otro día en A la Contra, que hice desde un parque londinense, que las encuestas siempre son encuestas, y es algo que aquí en la Contracrónica, cada vez que hago un programa electoral, advierto a mis contraescuchas. Son encuestas y hay que tomarlas con precaución, con pinzas, como decimos en España, porque tienen un margen de error, y evidentemente cuando la cosa va igualada, pues ese margen de error que oscila entre el 1 y el 5%, suele estar entre el 2 y el 3 aproximadamente, pues puede conducir a errores. Cuando dos candidatos están muy igualados o empatados, ese margen de error invita a ser prudente. Y eso nunca hay que olvidarlo. Pero en este caso muchas veces el margen de error es porque la gente dice una cosa y luego vota la otra. En fin, ya sabéis por qué se han hecho las extrapolaciones mal, porque se han pasado un poquito con la cocina cuando han hecho los ajustes. Pero vamos, siempre hay un margen de error que cuando las elecciones van igualadas tienes, eso sucede muy a menudo, vamos, que no es una cosa normal, tiene uno que ser siempre prudente. Pero en este caso las encuestas estaban dando diferencias de 20, de 25, de 30 puntos. No hay margen de error posible ahí. Yéndonos al margen de error, a un margen de error grande,
del 5%, supondría que si se preveía una victoria con 25 puntos de distancia, pues lo hubiera hecho con 20. Ya, pero es que es una auténtica barbaridad, 20 o 25 puntos de distancia. Al cierre de los colegios electorales, que se produjo a las 6 de la tarde, que es a la hora en la que anochece en Venezuela, porque está pues casi sobre la línea del Ecuador, se publicaron de hecho las encuestas a pie de urna. Eso a los que estamos en Europa pues nos pilló a última hora de la noche. La distancia en aquel momento entre los dos candidatos se mantenía idéntica a la de las encuestas electorales. Apareció entonces, curiosamente, los que seguisteis la noche electoral venezolana, seguramente lo recordaréis, apareció una encuesta a pie de urna realizada por una empresa demoscópica estadounidense con sede en la Florida llamada Lewis & Thompson, analítica o algo así. Los resultados que arrojaba esta encuesta eran una victoria clara, de hecho más contundente de la que al final ha terminado siendo, para Nicolás Maduro. Le daban una victoria por el 55% de los votos y una derrota para Edmundo González Urrutia de un 34%. En fin, no veo necesario recordar que la empresa Lewis & Thompson no existe. Su dominio en Internet y su cuenta de Twitter fueron abiertas hace apenas unas semanas, en el mismo mes de julio. En fin, todo lo que había era eso. Seguramente se abrió esta empresa con la intención de difundir esta intoxicación informativa a pie de urna el mismo día de las elecciones. Bien, esa encuesta a pie de urna, la de Lewis & Thompson, es lo único que los chavistas podían exhibir a su favor. Una burda invención. Eso sí, una invención muy pretenciosa. Hasta el logotipo de esta presunta empresa demoscópica lo fusilaron de un banco de imágenes. Todo hecho de manera muy chapucera y muy deprisa y corriendo. El logotipo era la cabeza de un águila calva, ya sabéis, el águila, el animal nacional de los Estados Unidos. Y luego respecto a la imagen de marca, pues se notaba que era algo improvisado, la tipografía, una bandera de Estados Unidos de fondo, en fin, todo muy lamentable. Uno de los que se encargaron de difundir esta encuesta fue Juan Carlos Monedero. Yo la próxima vez que Juan Carlos Monedero denuncie las noticias falsas en la que supuestamente incurren los que critican al gobierno español, me espero o me gustaría al menos que explicase por qué él mismo difundió una noticia falsa. O sea, es un deseo retórico, obviamente, no hará nada parecido a eso. Y si nadie fuera de Venezuela se ha creído, ni siquiera Monedero, a ver si me entendéis, los resultados anunciados por el gobierno de Nicolás Maduro tampoco se los han creído en Venezuela, que conocen mejor el paño. Casi de inmediato los caraqueños montaron una cacerolada en las calles. Entiendo que también he leído que fue en Caracas, pero entiendo que serían otras ciudades grandes como Maracaibo o como Valencia. Salieron a la calle pues con lo único que tienen, con una cacerola y una cuchara para armar algo de escándalo. Al mismo tiempo, la oposición denunciaba el fraude y exigía que el Consejo Nacional Electoral muestre las actas que refrendan esos datos que facilitaron. Lo mínimo, vamos. Si no te crees algo, pues solicitas, lo primero en unas elecciones solicitas las actas. Entre tanto, ¿qué hicieron los chavistas o qué hacían los chavistas? Pues montaron un concierto para celebrar la victoria junto al Palacio de Miraflores. Al concierto acudió el propio Maduro, que para algo vive ahí en Miraflores, y se puso a bailar reggaetón. Y así concluyó la noche electoral, unos doliéndose por un fraude obvio, evidente, mientras que quien había perpetrado ese fraude bailaba reggaetón. No se me ocurre mayor recochineo, si os digo la verdad, pero es que era difícil que sucediese otra cosa. El régimen, por lo demás, va a hacer oídos sordos a las quejas de la oposición. Sé que estoy metiéndome a futurólogo y no debería hacerlo, pero es lo que ha hecho en otras ocasiones y además ya ha advertido que no va a conceder absolutamente nada, que han ganado y que se aguanten, que la próxima vez quizá les salga mejor. No por nada, sino porque es que esta misma es la naturaleza del régimen chavista. De modo que, salvo que ocurra un milagro, lo más probable es que Nicolás Maduro se mantenga en el poder los próximos 6 años. En tanto que estamos en el año 2024, pues pasará en el poder legítimamente, según él, hasta el año 2030. Por milagro, y esto es importante remarcarlo, no hay que entender que de pronto
aparezcan las actas y se demuestre que, bueno, tal y como denuncia la oposición, han ganado las elecciones y por lo tanto el gobierno tiene que reconocer su derrota. Bien, las posibilidades de que eso suceda, de que algo así suceda, existen, pero son muy remotas. Tampoco hay que entender por milagro un golpe de Estado por parte del ejército, ni una intervención externa, que no se producirá. El único milagro que pondría fin al chavismo es que una parte del chavismo, sectores dentro del chavismo, decidiesen traicionar a la causa y pactar con los opositores algo parecido a una transición. Bien, eso, hoy por hoy, no podemos contar con ello. El chavismo a veces se nos olvida, no es una dictadura al uso, una dictadura tradicional, digamos. No se trata de un régimen militar, como podría ser, no lo sé, el Chile de Augusto Pinochet, por hablar de referentes que todos conozcamos y pongamos nombre y cara, o la Argentina de los generales, la del llamado proceso de organización nacional. El proceso, no, en absoluto, no era así la España de Francisco Franco, no es exactamente. Tampoco es un calco del castrismo, a pesar de que se les identifica y tienen muchos puntos en común, no es exactamente lo mismo. En Venezuela, Hugo Chávez, que era un militar golpista, dio un golpe de Estado en el año 1992, un golpe de Estado que fracasó. Llegó al poder unos años más tarde, en el 99, después de haber sido indultado tras recibir condena por ese golpe de Estado. Llegó al poder en unas elecciones presidenciales y creó después con bastante rapidez, no fue una cosa que se la tomase con paciencia, al contrario. Creó una república, la República Bolivariana de Venezuela, una república de nuevo cuño, hecha enteramente a su medida, a la medida de sus necesidades. Un sistema concebido desde cero para que, manteniendo una fachada democrática, con elecciones cada 4 o 6 años, cierta oposición, mucha mística revolucionaria, apariencia desde fuera que aquello es un país democrático más, nunca se viese obligado, a pesar de todo eso, nunca se viese obligado a abandonar el poder, porque estuviese todo perfectamente organizado para que él y su partido, y el régimen en definitiva, lo ostentasen eternamente. Tras esa fachada, que no ha dejado de ser nunca más que una cortina estampada con florecitas, florecitas de colores que muchos en Europa y en América han comprado y siguen comprando con entusiasmo, lo que había y lo que sigue habiendo es una mafia. Una serie más o menos organizada de grupos criminales que controlan el aparato estatal en su beneficio. Esa es la clave que explica la pervivencia del chavismo. De no ser así, de no existir eso, de no tener esa naturaleza, el chavismo habría caído hace ya mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero quizá 10 años, poco después de la muerte de Hugo Chávez, que muerto el que creó el sistema, ya su principal atractivo, su principal reclamo, su principal capital, pues perdía buena parte de lo que tenía. Además, el país entró en un declive económico considerable a partir del año 2013. La popularidad de Nicolás Maduro siempre ha sido bajísima, subterránea, por más que él se empeñe en calificarse a sí mismo como el hijo de Chávez, el continuador, etc. No. Nicolás Maduro nunca ha gustado a una mayoría de los venezolanos. No es un tipo carismático como sí que lo fue Hugo Chávez. Es un tipo vulgar, y no me equivoco al calificarle así, de formas vulgares. No es refinado ni hablando, ni expresándose, ni siquiera haciendo política. Puede ser que guste a algunos venezolanos, pero desde luego no a una mayoría. Y además, como gobernante, se ha desempeñado de manera pésima. El país ha ido de mal, y ya estaba mal en el año 2013, a muchísimo peor. Alguien así no puede ser popular. Eso por no hablar de la represión desatada en sucesivas ocasiones desde que él llegó al poder. Los fraudes electorales, por lo demás, son habituales en Venezuela desde hace años. La oposición digamos que ha aprendido a convivir con ellos. Para ello se valen de una serie de técnicas que empiezan a aplicarlas en función de sus necesidades. Cuando van muy apurados, como ha sido este caso, aplican todas. Si la cosa es sencilla, pues con que apliquen una o dos les basta. Empieza esto en el mismo primer momento de una elección, que es cuando se presentan las candidaturas. El régimen, y lo he comentado aquí en varias ocasiones, inhabilita por sistema a todo aquel candidato que tenga algo de tirón popular y que pueda, por lo tanto, constituir una amenaza para los candidatos chavistas. Digo candidatos chavistas porque esto se da tanto a escala nacional,
para las presidenciales como a escala regional, cuando se hacen elecciones para los estados. Estas inhabilitaciones siempre son arbitrarias, siempre, no se ha dado ni una sola vez un caso de una inhabilitación que tuviese razón de ser, y se justifican con las más peregrinas razones. La última más sonada es la de María Corina Machado, que la inhabilitaron hace solo unos meses por estar envuelta en actividades contra Venezuela, es decir, por criticar al gobierno, en una palabra. Ya os comenté que tienen la afición de confundir la crítica al Estado con la crítica al partido del gobierno. Pueden hacerlo porque el sistema judicial es parte integral del régimen. Una de las primeras medidas que tomó Chávez fue poner a los jueces a servir a la revolución, a servir a su propio gobierno, integrarlos dentro del gobierno. Por eso cuando hablamos o por lo menos cuando yo hablo, y no solo yo, sino también mucha gente, cuando habla del gobierno venezolano, utiliza más la palabra régimen, porque es un régimen en el sentido estricto de la palabra. Va todo dirigido en una dirección y no hay un solo contrapeso. A cualquier orden emanada del Palacio de Miraflores, que es la sede del Poder Ejecutivo, se le da cumplimiento inmediato en los tribunales. Podrían hacerlo, evidentemente, de forma ejecutiva, podrían ponerlo, dar la orden directamente, pero, de nuevo, la fachada importa. No es el presidente, dicen, sino un juez independiente, quien ha inhabilitado a tal o cual candidato. Estos sus aliados en el extranjero lo agradecen mucho, porque siempre pueden arguir en defensa del chavismo que allí impera el Estado de Derecho. A mí en más de una ocasión, en algún debate que he tenido me lo han sacado, me lo han tirado a la cara. Lo de no, los jueces, esto no ha sido Chávez, no ha sido Maduro, ha sido tal o cual juez y le ponen nombre y apellidos. Como si el juez fuese independiente de alguna manera. No hay más que ver. De hecho, el equivalente al Tribunal Supremo en Venezuela o la cúpula judicial, y en algunos casos los jefes de la judicatura en Venezuela son militantes abiertamente del Partido Socialista Unificado de Venezuela, algunos de ellos convictos por delitos. No entro en más, porque esto daría ya solo esto para una contracrónica entera. Bien, si a pesar de las inhabilitaciones preventivas uno de los candidatos tiene posibilidad de ganar, lo que se hace en ese momento es poner en marcha toda la maquinaria del Estado para impedirlo. Los medios de comunicación venezolanos hoy sirven en su gran mayoría como correa transmisora del gobierno. Ojo, el panorama mediático hace 25 años en Venezuela era riquísimo. Yo recuerdo en mi adolescencia que está poblada de telenovelas venezolanas. Los que sois españoles y de mi edad lo recordaréis, aquellas telenovelas míticas como Cristal o La Dama de Rosa, que veía prácticamente todo el mundo en España, y eso era porque había una gran producción televisiva en aquel país. Venezuela era todo un ejemplo en la producción televisiva. Sus periódicos, cabeceras, como El Nacional, por ejemplo, eran conocidas. No era un país en este aspecto tercermundista desde el punto de vista mediático, al contrario, había muchos medios, se les iba bien, eran muy plurales. Bien, pues hoy son parte del gobierno. Quien desde un periódico, una televisión o una emisora de radio en el pasado se atrevió a desafiar a Chávez o a Maduro, lo pagó en forma de que le cerraban el medio, lo expropiaban directamente o le quitaban la licencia o le fabricaban una acusación judicial, o simplemente mandaban una turba a asaltarle las instalaciones o la redacción. A pesar de ello, hasta el momento presente han sobrevivido algunos medios, refugiados obviamente en Internet. En estas elecciones cargaron sobre ellos bloqueando, como os contaba el otro día aquí, su acceso dentro del país. Eso transformó a los venezolanos, también os lo comentaba en la contra, en improvisados corresponsables de los actos de la oposición. Grababan las intervenciones públicas de Edmundo González Urrutia o de María Corina Machado con sus teléfonos móviles y luego compartían esas fotografías y esos vídeos con sus familiares y amigos. Pero esto el gobierno obviamente no podía impedirlo, así que recurrió a otra técnica, la de desconectar las células de la red en las que se producían mítines opositores. Esta vez ni las inhabilitaciones previas, ni el control absoluto de los medios de comunicación, ni las desconexiones puntuales de ciertas zonas de la red telefónica conseguían invertir la tendencia de los sondeos, esa era la verdad. En otros tiempos, mejores económicamente, más felices, como los digo Chávez, el gobierno lo que hacía era mostrarse dadivoso, comprar votos a granel con cargo al presupuesto.
En las elecciones de 2012, por ejemplo, que fueron las últimas en vida de Chávez, se gastó el gobierno 70.000 millones de dólares para garantizar su elección frente a Enrique Capriles. Podemos decir, ¿eso es mucho o poco? 70.000 millones de dólares siempre es mucho dinero, pero en aquel momento era más de la mitad, del 56% de los ingresos petroleros del país aquel año, de 2012, con el petróleo por las nubes. Aquel año los ingresos petroleros fueron de 124.000 millones de dólares. Hoy la renta petrolera no es ni sombra de lo que fue, no hay dinero, por lo tanto, para comprar muchas voluntades, así que no quedaba otra opción que tirar de técnicas más agresivas, como detener y encerrar de forma selectiva a los líderes opositores, amenazar con el Armagedón, el baño de sangre famoso si ganaba González Urrutia, y lo más importante de todo, dar el do de pecho durante la jornada electoral mediante la llamada Operación Remate. En esto cuentan con experiencia más que acreditada. Esta operación consiste en acarrear votantes a los colegios electorales, es decir, llevarlos en autobuses o en vehículos y coaccionarles para que voten por Maduro. Son muchos los que en Venezuela malviven de subsidios en forma de bolsas CLAP, ¿no? De bolsas de comida, de no hacer lo que les indican esas bolsas y la supervivencia familiar pues se evaporan en el acto. Por si eso no es suficiente, hay otros métodos, algunos infalibles. Uno es presionar violentamente mediante lo que se conoce como colectivos. Estos son grupos de fanáticos chavistas que los sacan de ambientes delincuenciales. Iban armados, naturalmente, y el otro a ralentizar el voto en los distritos en los que la oposición suele obtener mejores resultados. Lo primero sirve de disuasor muy efectivo. En Venezuela no hace falta que lo diga, es un país muy peligroso, te pueden matar por cualquier cosa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Es uno de los países más peligrosos del mundo y también de los más impunes. Enfrentarse a un colectivo de criminales armados sobre una motocicleta no parece la mejor idea, si uno aprecia su propia vida. Lo segundo también se demuestra efectivo, porque claro, se forman colas kilométricas en los colegios. Muchos no quieren esperar en la calle, bajo un sol de justicia y expuestos además a que aparezcan los miembros de un colectivo a imponer su ley a balazos o su voluntad a balazos. La última línea de defensa de la revolución es el recuento, haciendo bueno aquello atribuido a Stalin de que en unas elecciones no importa tanto quién vota como quién cuenta los votos. El Consejo Nacional Electoral no es una autoridad electoral independiente, sirve en exclusiva a los intereses del gobierno. En 2013 ya hubo un escándalo grande, de grandes proporciones, en el escrutinio. El sistema se cayó en mitad del recuento por presuntos problemas de conexión a la red. Y cuando volvió se habían invertido los resultados. Maduro pasó de perder a ganar las elecciones en unos minutos. El Consejo Nacional Electoral participó de todo aquel enjuague a pesar de que las irregularidades eran más que evidentes. La oposición denunció que se había perpetrado un fraude mediante la adición de votos falsos provenientes de los llamados dobles cedulados, es decir, personas que votan 2 o más veces por disponer de varias cédulas de identidad, o simplemente de electores ficticios añadidos durante el apagón. Con tantas salvaguardas es imposible que el chavismo pierda el poder en unas elecciones. Tras un cuarto de siglo, la estrategia de fraude electoral la tienen muy bien refinada. Sumémosle a esto que juegan en casa. El sistema lo crearon ellos para atender a sus necesidades. Como os decía antes, el chavismo es un sistema en el que los contrapesos no es que estén debilitados, es que simplemente no existen. Por eso es tan atractivo para los aspirantes a dictador en otros países. Dicen estos aspirantes admirar la revolución, pero en realidad lo que les atrae es la posibilidad de mantenerse indefinidamente en el poder, exhibiendo legitimidad popular o la legitimidad popular que da el haber falseado las elecciones. Ellos, de cara al exterior, hacen ver que tienen un apoyo popular masivo. Esto es lo que hay desde hace muchos años, no es nuevo. Si fuese la primera vez con la que nos encontramos con esto, sorprendería, pero nada ha cambiado en los últimos 15, 20 años. Así que del chavismo Venezuela podrá salir, pero de forma pacífica se me antoja difícil. Solo podrá hacerlo si sectores disconformes del propio chavismo se embarcan en la operación. Algo así no parece que vaya a suceder, porque el chavismo no es simplemente un gobierno dictatorial, como os decía antes. Es algo parecido a varias organizaciones criminales que operan de forma organizada y que han capturado un Estado, que capturaron un Estado petrolero. Vamos, que no es política, que es negocio.
y al negocio nunca se renuncia voluntariamente. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Jesús, un venezolano que vive en España y que nos hace una radiografía cruda, pero muy certera, de lo que es el chavismo. Bueno, lo primero, agradecerte por el trabajo y los análisis que estás haciendo estos días con la situación venezolana y sobre todo, bueno, extenderlo también a Rubén por el programa que habéis tenido los dos recientemente. Bueno, permíteme dar mi opinión sobre esta situación, ¿no? A mí me parece, en primer lugar, que el chavismo no es una organización de tipo política. El chavismo es una organización criminal, una organización que se dedica a la delincuencia y al delito transnacional. Este chavismo se compone de, como buena estructura criminal, de diferentes componentes, concretamente 4. Para mí hay 4 vectores que caracterizan a esta estructura criminal. El primero es todo el aparataje que conforma el PSUV. Esto es desde la señora que está en el barrio amedrentando y diciendo a quién hay que dar una caja CLAP, una caja con alimentos caducados, hasta el propio Nicolás Maduro, pasando por supuesto por aquellos jueces que usurpan el Poder Judicial, los miembros componentes de la Asamblea Nacional, dirigidas por el nefasto Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, un psiquiatra bastante siniestro y lamentable en sus declaraciones y en su modo de proceder, e incluso aquellos funcionarios que son designados en el poder, el mal llamado poder electoral que se inventó Chávez, para hacer la trampa con las supuestas elecciones que no son tal. El segundo componente es toda la estructura militar que tiene el Estado. Aquí voy a hacer una puntualización posterior, pero es que la gran mayoría de los funcionarios militares, desde los desde los de más bajo rango hasta el ministro de la Defensa, el actual es Padrino López, pero podemos meter a todos los ministros de Defensa desde que ha habido desde la época de Hugo Chávez. Todos forman parte de esa estructura criminal. Permiten la existencia de la guerrilla en Venezuela, la existencia de la FARC, de la ELN. También esos militares que se encuentran en las alcabalas, en los puestos de control, que hacen la matraca o lo que es lo que es la extorsión y amedrentan a los ciudadanos por conseguir los $20 para los refrescos, por ejemplo. Esos también son parte de esta estructura criminal. La tercera parte o el tercer vector que forma esta estructura criminal desde mi punto de vista son estos boliburgueses, estos señores que se han hecho millonarios en chavismo a partir de corruptelas, valiéndose de los ilícitos cambiarios. Recordemos que en Venezuela se instauró durante muchísimos años, incluso hasta el día de hoy llega, un régimen cambiario, donde el Estado es el único miembro, el Estado criminal es el único miembro o la única fuente para la compra y adquisición de divisas. Pues muchísimas empresas maletín se dedicaron a robar, a tener una cantidad indecente de dinero y esta gente pues se hizo millonaria a partir de allí. Y esto también forma parte del problema. Y el cuarto vector que forma parte de esta estructura criminal es esa oposición hecha a la medida del chavismo, una oposición colaboracionista, una oposición que no tiene ningún reparo en negociar con el chavismo mientras están matando a los manifestantes en la calle. Recordemos las masacres brutales que hizo el chavismo en el año 2017, por ejemplo. Los nombres de Nomar Lander, por ejemplo. Asesinados, todos jóvenes asesinados en las calles en Venezuela. Se reunieron en Oslo, se reunieron en Barbados, se reunieron en México. Nombres como, por ejemplo, Enrique Capriles Radonsky, que ganó las elecciones en el 2013 y con la gente en la calle los mandó a bailar salsa. Están las declaraciones allí para quien las quiera ver. Henry Ramos Ayub. Tenemos una cantidad de nombres, incluso el mismo Guaidó, que vive muy tranquilo en Miami. ¿De qué vive Juan Guaidó? O sea, ¿cuál es el trabajo de Juan Guaidó que le da el sustento hoy en día? Eso no se sabe. Por supuesto, siempre hay contadas excepciones, muy contadas excepciones. Tenemos, por ejemplo, al concejal Fernando Albán, que lo asesinó el chavismo. A Roland Ojeda, asesinado vilmente en Chile. Un asilado político en Chile, asesinado en ese país. Tenemos el caso de Oscar Pérez, acribillado en tiempo real. Y bueno, en fin, por todo lo anterior, yo lo que creo es que el chavismo no se va ni con votos ni con elecciones. El chavismo se va con medidas y acciones judiciales
militares y policiales. Por ejemplo, las acciones que está haciendo ahora mismo el fiscal británico Karim Khan en la Corte Penal Internacional, con, el cual ha reunido una gran cantidad de testimonios, tantos como más de 7.000 testimonios de venezolanos torturados. Recomiendo mucho leer todo lo que se ha publicado en torno a eso y todas las declaraciones que hay en YouTube, en distintos canales oficiales, con declaraciones de torturas muy graves. Bueno, Fernando, nada más. Espero que, bueno, ya siento la longitud del audio, pero bueno, nada, lo siento mucho. Venga, muchas gracias y un abrazo. Adiós. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras. Lo suscribo, o las suscribo, mejor dicho, de la primera a la última. El chavismo, como he explicado en el programa de hoy, no es una dictadura tradicional al uso. Esa es la razón por la cual no se termina de entender ni dentro ni fuera de Venezuela. Dentro es algo más comprensible, y eso casi cualquier venezolano lo intuye. Otros directamente lo saben y son los primeros en recordártelo. Vamos, que no es la primera vez que un venezolano me ha explicado, para su desgracia, en qué consiste el régimen chavista. A poco que eso se complemente con unas cuantas lecturas y algo de observación, pues se concluye que efectivamente es así. Estamos, por lo tanto, hablando de un grupo criminal, mejor dicho, de varios grupos criminales sindicados, que harán cualquier cosa con tal de mantener el poder, porque el poder es el equivalente al negocio. Como grupos criminales que son, compran voluntades y emplean la violencia cuando lo consideran necesario. Esa es la razón por la que tienen una trastienda de aliados tan bien surtida. Algunos apoyan al chavismo de manera directa y otros simplemente prefieren mirar hacia otro lado y tratar de buscar justificaciones. Si no es en esta clave, es que es imposible entender semejante régimen. Un régimen que, no lo olvidemos, ha forzado un éxodo de 8 millones de personas, ha arruinado por completo el país y perpetrado todo tipo de atropellos y violaciones de los derechos humanos. No se puede entender que un régimen así siga existiendo, con la anuencia además de políticos de todo el mundo. Y no hablo ya de los aliados habituales, como Rusia, Irán, Cuba o Nicaragua. No. Esos siempre van a estar al lado de cualquier gobierno que se diga antiestadounidense o antioccidental. Estoy hablando de políticos de países europeos o americanos que son democracias. Ayer tratábamos aquí en la Contracrónica el caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que es especialmente sangrante porque fue primer ministro español durante muchos años. Y hoy es uno de los primeros soportes del chavismo en el plano internacional. Así que, como decía antes, el chavismo solo se acabará si el propio chavismo concurre a su proceso de liquidación y desmantelamiento. Como eso es poco probable que suceda, ya que hay muchos crímenes de por medio y muchos intereses, pues todo invita a pensar que esto solo se puede acabar si es que se acaba de forma violenta. Es duro decirlo, pero es así. Después de 25 años, salir pacíficamente del chavismo es muy, muy difícil, porque el régimen va a oponer violencia ante cualquier amenaza. Lo hemos podido ver en estas elecciones y en todas las que le precedieron. Pero la violencia que ejerce el régimen sobre los venezolanos es rutinaria. Vamos, que no esperan a que se celebren elecciones para ejercerla. El régimen es violencia en sí mismo. Bien, seguimos con Marisa, que, como bien sabéis, es de Chile, y que nos habla de un personaje de las redes sociales que se ha hecho muy célebre a lo largo del último mes. Yo pensaba que solo en España, pero veo que también hasta Chile han llegado sus ecos. Me refiero a una joven influencer española llamada Roro. Hola Fernando, un saludo para ti y para todos los cortaescuchas. A propósito de tu programa sobre Rorro, leí en X o en Twitter un mensaje que decía más o menos así: si esta fuera Selma cocinando un cuscús para Mohamed y para todos sus 6 hijos, no habría ninguna polémica. Al contrario, si dijeras algo, eres xenófobo, fascista, etcétera, etcétera. Y bueno, el problema es que no es Selma y no es musulmana, no lo entiendo. Si alguna de estas youtubers es mormona, entonces es malo que cocine para su Mohamed. Pero si es musulmana y tiene 6 hijos, entonces es bueno que cocine para Mohamed. Porque la mormona o la católica no puede cocinarlo, tenga o no tenga hijos. En realidad todo esto es una locura y creo que es un sector que vive de estar sembrando permanentemente el odio y la discordia. No sé cómo lo ven ustedes. Eso, un saludo y gracias.
No sé si habéis oído hablar de Roro, yo me enteré de su existencia la semana pasada, es una chica muy joven, debe de rondar los 20 años, que tiene un canal de Instagram, entiendo que subirá también su contenido a otras redes y que se dedica, entre otras cosas, a cocinar y por lo que he podido ver lo hace bastante bien. Tiene una voz muy dulce, casi infantil, y le prepara platos, recetas muy elaboradas a su novio. Lo graba, lo sube a las redes y la gente lo ve. Vamos, tiene mucho éxito porque que en Instagram, cuando yo la descubrí, tenía 500.000 de suscriptores. Pero vamos, efectivamente, en el caso, como bien nos dice Marisa, que Roro se llamase, qué sé yo, Selma, como ha dicho ella, y le preparase guisos a su marido llamado Mohamed, ninguna feminista se hubiera quejado. Porque aquí el tema ha sido que Roro estaba a lo suyo, haciendo los guisos a su novio, y salieron unas cuantas feministas, entre ellas una concejala del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, a quejarse, a decir que eso era machismo y que estaba apoyando a la sumisión de las mujeres y no sé cuántas cosas más. Entonces, lo que nos comenta Marisa, yo creo que es así. También en el caso de que Roro fuese lesbiana y preparase esos mismos guisos para su mujer, nadie hubiese proferido la más mínima queja. La polémica no es que Roro cocine, sino que lo haga para su novio, que se llama Pablo, por cierto, y que está tan enamorado de su novia como su novia de él. A mí la estampa, sinceramente, me parece enternecedora. En fin, Roro podría ser mi hija, claro, por una cuestión de edad. Y todos hemos tenido una relación a los 20 años y nos hemos comportado como tortolitos. Así que es imposible no mirar atrás con cierta nostalgia y con cierta ternura. Han dicho, eso sí, que el hecho de que cocine para su novio, cuando se les ha recordado, no es el problema, que está muy bien eso de cocinar. Que lo que les molesta es la voz que pone. Que es una voz de baby fan boys o algo así, que es de mujeres sumisas que la utilizan una serie de influencers estadounidenses que son tradwives o no sé qué. Bueno, yo tampoco había conocido eso de la tradwife hasta esta historia de Roro. Una cantidad de palabras nuevas que se han inventado estos posmodernos que es maravilloso, aunque lo de tradwife creo que lo han creado los otros. Es decir, tradwife es traditional wife, es decir, esposa tradicional. No sé qué entienden por tradicional, si la de los años 50 o la de 1850 o la de 1350, porque esto de tradicional cada uno lo pone en donde le viene un poco en gana, pero bueno. Pero vamos, estoy seguro que si esa misma voz la hubiese empleado para cocinar para una mujer, hubieran dicho que es una voz maravillosa, dulcísima y que no tiene nada de reprochable. Pero bueno, Marisa, yo creo que a estas alturas, creo que ya no deberíamos sorprendernos. En la izquierda las identidades mandan y ya sabes que hay identidades oprimidas e identidades opresoras. Entienden que todas las mujeres estáis oprimidas, todas sin excepción, y que todos los hombres de ascendencia europea, como es el caso de Pablo, son opresores. Luego han encontrado ahí un caso de opresión clarísimo. Esta es la razón por la que han armado este lío. El hecho es que a Roro, la verdad es que le ha venido de perlas esta publicidad gratuita. Creo que ha duplicado el número de seguidores que tenía en Instagram. De lo cual me alegro, porque como creadora de contenido digital es una profesional como la copa de un pino. Vamos, y sé lo que me digo porque yo también me dedico a la creación de contenido digital. Así que Roro, mis respetos, de verdad te lo digo. Roro es una mujer joven con un talento descomunal para comunicar y para crear contenido. Contenido que millones de personas consideran atractivo. Vamos, que hace bien su trabajo, en una palabra. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de Zapatero y Venezuela. José Luis es un pinciano que como primer ministro de España apostó por el enfrentamiento entre españoles para mantenerse en el poder y como ex primer ministro apuesta por el enfrentamiento entre venezolanos para mantener un elevado tren de vida. Tan pobre que solo tiene dinero y tan villano que solo se expresa con mentiras, no tiene cómo enmendar todo lo que ha baldoneado. Aunque careciendo del poder que ansía, del dinero que le falta y de las mentiras que necesita, el tiempo y los espejos algo crecientemente le cobran. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 30 de julio. Como estamos en el mes de julio, mañana estaremos todavía dentro del mes de julio porque este mes tiene 31 días. Así que mañana día 31, que será miércoles porque hoy es martes, estaré aquí de vuelta. Hasta mañana.